Enseñanzas de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque siempre nos permites aprender de ti. Gracias porque miles de cosas estás en cada momento hablándonos, en cada momento enseñándonos, en cada momento hacernos ver esa presencia que tienes con nosotros. Oramos por nuestro ser, por todas las personas del mundo y te pedimos, Señor, que te veamos en lo más pequeño que nos quieras mostrar y también en los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Después de nuestra oración, que es muy importante siempre tenerla y hacerla cuando tú, por ejemplo, vayas a orar, una novena, los santos, el rosario por una precisión especial, bueno, muchas cosas, pero en estas es muy importante que podamos hacerlo, porque eso nos hace como que entrar en ese espíritu de tener como conciencia. Estoy espiritualmente concentrada en esto y darle espacio al espíritu para poder entrar en digamos, en esa oración y que tú puedas como que hacerlo con mucha más atención a lo que están realizando. Bueno, ahora sí, hablemos de la gula espiritual. Nosotros conocemos la gula más que todo en el sentido de la comida, como que, cuando tú estás lleno y comes y comes y comes, la persona o a ti te guste comer mucho y por ejemplo ya comiste, pero que, ay, qué sabor tan rico, voy a seguir comiendo, o no es que me antojé de un postre y voy a seguir comiendo y que no, que esto está tan rico, pero estoy lleno, pero quiero seguir, ¿sí? También puede ser esto. Puede ser que tienen problemas y a través de, digamos, tienen una situación difícil, un problema grave, acuden a la comida y a comer para que eso como que calme esa tranquilidad que ellos sienten, ¿sí? Bueno, y hay miles de maneras más en temas de ansiedad, en otros temas, que las personas acuden a esa gula de comer, esa gula física, mediante esas acciones de comer y comer y comer, y vomitar, pero no sé si se sienten vacíos por dentro. La gula espiritual es cuando tú rezas, cuando tú estás con Dios, tú puedes asistir a la Santa Misa, tú puedes estar en el sagrario, tú puedes estar haciendo devocional, oraciones, también estar en un servicio de la iglesia o en muchos servicios de la iglesia, pero tú te sientes vacío, tú sientes que no es suficiente, tú sientes que aunque estés cansado, porque puede pasar, aunque estés cansado, aunque tú ya no quieras hacer más, quieras darte un tiempo de descanso, tú sientes que no le estás dando el suficiente tiempo a Dios, o tú sientes que no se trata como de sentimientos tu fe, pero que tú quieres tener como esa presencia de Dios, tener como que sentirte feliz, porque a pesar de hacer todo eso, tú vives triste, tú vives apagado, tú vives mal, tú no te sientes contento, no te levantas con ánimo, nada. O sea, nada a pesar de tú hacer de todo. ¿Y por qué? Porque esta es una tentación que nos pone el enemigo. Y es algo difícil de afrontar y es algo que nosotros no nos enseñan, pero es muy importante que lo conozcamos. Porque cuando Dios quiere que le demos algo, quiere que lo demos con amor. Y muchas veces en esa gula espiritual hacemos de todo y entre más y entre más y entre más no es como satisfecho. El enemigo quiere pasar a otro nivel con nosotros, de llevarnos a la confusión, al desespero y a basar o sea, nos hace pensar que si tú no haces más y digamos, estuviste mucho tiempo sirviendo, mucho tiempo orando, pero que si tú no haces más y más y te llegas a tristeza, te llegas a mal, entonces no va a ser suficiente para Dios, entonces no estás obedeciendo a Dios. Y hay muchas cosas casos, por ejemplo, que tú estás cansada de un día, mejor dicho, o cansado de un día arduo y oraste, todo normal, pero Dios te levantó a las 3 de la mañana a orar. Entonces, bueno, ya es otra cosa porque es una petición de Dios. Esos tesoros espirituales y nada te llena, frustración, sientes que no es suficiente, sientes incluso que hasta Dios te está pidiendo más, no es así. Porque
hay unos puntos, ¿sí? Dios sabe cuándo tú tienes que servir, pero cuándo tú también tienes que descansar, porque incluso en hacer todas estas cosas requiere tiempo, requiere ir a la iglesia, requiere nosotros estar también darnos tiempo a pesar de nuestras obligaciones, y te pone ese pensamiento de que, oye, para Dios no es suficiente, haz más, haz más. Cuando pasa eso, tenemos que entender que, como nos dice el versículo de hoy, el Señor de la paz les conceda su paz siempre. Entonces, hay cosas en donde nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos en nuestra fe y saber que si Dios es paz y amor, obvio yo debo esforzarme, obvio yo debo hacer las cosas, porque tampoco es decir, bueno, no he orado muy poquito, normal, pero yo sentí que Dios me pidió, ay, no, eso es el diablo, que no sé qué. No, hay cosas donde uno perfectamente sabe discernir cómo yo estoy, qué es lo que yo he hecho, si he hecho poquito, normal o mucho en mi parte espiritual, y cuando es que Dios sí me dice que tengo que dar más. A este caso de gula espiritual, esa paz de Dios nos llena espiritual, o sea, discernir, esto es del diablo, esto Dios no lo creó, o no fue porque yo me puse a ver, o a hacer, o a pecar, que pasó eso, sino que pum, vino como de repente, no, de una, reprender, orar y sacar como ese pensamiento, en vez de dejarlo crecer o alimentarlo, ay, si es que no sé qué, ay, si es que no sé cuánto, o tener un deseo de pecar, en fin. Entonces, esta gula espiritual, lo primero que hace el enemigo es trabajar con esas emociones, haciéndote sentir, yo definiría, angustia. La angustia es un sentimiento grande de tristeza, que tú te sientes como sofocado, que tú no encuentras descanso en nada, en nadie, ni en ninguna cosa, y sientes una tristeza o un desespero gigante de no tener paz. Y luego vienen esos pensamientos. Segunda, trabaja por los pensamientos de que te dice, tienes que hacer más, como si fuera la voz de Dios, o como que tú sientes como que, pero no, no es así, porque cuando Dios sabe que tú hiciste mucho, que tú te esforzaste, hay momentos en que uno también tiene que parar y tranquilizarse, ¿sí? Porque eso lo puede llevar a uno a tanta repetidera, tanta cosa, tanto esto, a incluso uno enloquecerse. Y no es como bromeando o un poco exagerado, sino que es así. Por ejemplo, muchas personas, porque dicen que se vuelven locas al leer la Biblia, porque muchos se lo leen de afán, porque se meten a meditar mucho, a pensarlo, a reflexionar y dele, y esto, y esto, y esto, y esto, y no encuentran significado, porque no se trata de leer, de aprender, de conocer, sino de la relación que tú tengas con Dios. Entonces, cuando tú sabes que hiciste un servicio en la iglesia o que tú hiciste el rosario con amor, eso es suficiente, y eso vale más que hacerlo 10, 20, 50 veces. No significa que, entonces me voy a relajar, como comenté antes. Claro que no, pero sí tenerlo en cuenta que es un arma que utiliza el enemigo para hacernos creer que no estamos haciendo nada en nuestra fe y que para Dios no es suficiente, cuando lo que es suficiente para Dios es el amor, el agrado y tener una relación con Él, no hacer. Sí, claro que la oración, que rezar, que ir a misa es importante, pero cuando se convierte en hacer, ahí es el problema, porque no estamos construyendo una relación con Dios, lo que quiere el enemigo. Que nosotros hagamos, y entonces que en eso se basa nuestra fe, pero nuestra fe se basa es en la relación con Dios, y esas cosas nos ayudan a mejorarla. Entonces quería que compartirles esto, que viéramos en la palabra que el Señor de paz es quien nos concede la paz a nosotros y en toda circunstancia. Y tener en esos momentos claro cómo es que trabaja el enemigo, cuáles son esas armas que él usa y cómo nosotros podemos resguardarnos de ese mal. Y es parando, tranquilizándonos, recordando el versículo, Dios me dio paz, Dios me dio amor. La paz de Dios cuidará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús, y recordando que todo lo que tú hiciste, hacer como que un recorderis. Yo hice hoy el rosario, hice hoy oración 3 veces, fui a misa, eso es suficiente porque lo hice con amor. Si el enemigo me pone tienes que hacer más, y ese sentimiento y esa cosa y esa angustia, no, la paz de Dios cuidará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús, y tranquilizarte y sentirte bien con lo que hayas hecho, porque tú sabes que lo hiciste con amor, con devoción y con agrado, y que en Dios no se trata de hacer miles de cosas, sino de construir una relación con Dios
de amarlo y de ayudarnos de esas cosas para poder mejorar. Dios mío, gracias por este día. Gracias porque tú has permitido que aprendamos un arma muy grande del diablo y te pedimos que cuando nos pueda suceder estos ataques, estas cosas, podamos nosotros tener en cuenta lo que tu palabra nos dice, que tú nos das la paz y que nos tranquilicemos y confiemos en que tú nos amas, en que tú nos quieres y en que lo importante es construir una relación de amor contigo, en que estemos contigo con amor, con tranquilidad, con gusto, con agrado y no con un peso, porque el peso no es el que nos tiene que llevar a ti, sino el gran amor que siempre tenemos y esa paz que tú nos das. Te pedimos también compartir este mensaje cuando veamos que una persona está pasando por esto o según lo que nos cuenta o nos puede decir, vemos que esté pasando, darle este mensaje, porque puede ser que le pase ello y poder nosotros también ayudar a esa persona como nos puede pasar a nosotros o como tal vez podría pasarnos. Oramos por todo el mundo, todas las mujeres, los hombres, los niños, las familias, las vocaciones, por todos y cada uno, para que podamos hacer frente a los ataques del enemigo, a la gula espiritual y a todo mal que el enemigo quiera hacernos para perder, confundir, dañar y robarnos nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que esta enseñanza te quede en tu corazón y que siempre recuerdes que el amor de Dios nos llena, nos hace sentir paz, tranquilidad y es esa presencia. A veces no son solo sentimientos, sino es esa presencia de saber que a pesar de tus dificultades, siempre Dios está ahí. Entonces que esto quede en nuestra alma, en nuestro corazón y así podamos afrontar todas esas mentiras que el diablo quiere hacernos para poder nosotros de terminar con nuestra fe y no continuar para las hermosas cosas que nos tiene el Señor.